Bueno, arrancamos con... ¿Todos ven bien la pantalla? Perfecto. Arrancamos con la práctica de pruebas de software. ¿Qué es una prueba de software? ¿Alguien sabe qué es una prueba? Probar casos posibles para ver que no rompa nada. ¿Qué más? Casos bordes. ¿Qué más? Justificar que lo que hiciste tiene el comportamiento que esperás. ¿Qué dijeron por allá? Que el funcionamiento sea el que se definió. Todo lo que dijeron es cierto, ¿sí? O sea, las pruebas en general es una herramienta que nos permite controlar la calidad del software. Ahora vamos a hacer doble clic en qué es la calidad, ¿sí? Pero en definitiva es eso, es una herramienta que nos permite controlar la calidad. Cuando decimos que construimos software, ¿no? Es más allá de programar o codear. ¿Está bien? Hay como, antes de ponernos a codear, tenemos que diseñar la solución, tenemos que entender el problema, tenemos que diseñar la arquitectura, tenemos que hacer diagramas como los que venimos haciendo de clases o diagramas de secuencia o cosas de ese estilo. Tenemos que programar, tenemos que debuguear, tenemos que testear, tenemos que integrar nuestro código, o sea, hay un montón de pasos. Dentro de todos los pasos de construir software, ¿no? O sea, ustedes no son programadores, ustedes van a ser ingenieros, que es mucho más que programar, ¿está bien? Entonces, dentro de todo eso, una de las cosas que es testear, ¿sí? Bien, que en definitiva, como dice la diapo, testear nos permite saber que lo que hicimos está bien, ¿sí? Nos permite validar eso. Pasamos a la siguiente, la calidad de software. Acá va, la definición es muy parecida a lo que dijo el compañero y lo que dijo la compañera allá en el fondo, es ¿cómo sabemos que lo que hicimos está bien? ¿Sí? Que lo que hicimos está bien tiene como muchas... puede estar bien como en distintos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, puede estar bien que lo que codeamos está bien, ¿sí? O sea, que funciona y que no se rompe, pero por otro lado, ¿cómo validamos que lo que codeamos cumple con las condiciones que nos pidió nuestro cliente, por ejemplo, ¿no? O lo que nos pidió nuestro... o la persona encargada de producto. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas están englobadas en la corrección, usabilidad, costo, consistencia, confiabilidad, compatibilidad, utilidad, eficiencia, apego a los estándares. No necesariamente todo eso está relacionado con que lo que codeamos está bien codeado, o sea, que no se rompe y que responde, sino que además hay un montón de otras cualidades y requerimientos que están ahí. Por ejemplo, si yo hago una página, por más que la página funcione, si cada vez que quiero entrar y hacer un clic tarda 10 minutos, va a ser una mierda, ¿está bien? Entonces, eso no va a tener calidad, o sea, va a tener una calidad de mierda. Y por más que la página funcione bárbaro, y al mismo tiempo quizás tenga una página que hace todo rapidísimo, pero si lo que hace no es lo que pidió el cliente, no me va a servir de nada, ¿está bien? Entonces, ahí cuando decimos calidad, involucra un montón de cosas, ¿sí? Y los test me permiten validar, o es una herramienta que me permite controlar la calidad. Que yo haga test significa que mi código es de calidad, no. ¿Está bien? Simplemente es una herramienta que me permite controlarlo. O sea, cuanto más test tengo, más seguro estoy de lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? No quiere decir que esté bien, o sea, pues, nuestro código en producción en mi trabajo tiene un montón de test y aún así metemos un montón de bugs. Entonces, no quiere decir que hacer test garantiza la calidad. Pero sí, cuanto más test tengo, estoy más cerca de tener calidad, ¿sí? Hay algo que es importante, que
creo que lo dijo Dijkstra, o sea, el mismo que hizo el algoritmo de Dijkstra, que es que los tests sirven para detectar, o sea, lo estoy diciendo más o menos, los tests pueden garantizar que hay errores, pero no pueden garantizar la ausencia de errores. O sea que por más test que haga, siempre va a quedar cierta probabilidad o posibilidad de que haya errores, ¿sí? Bien, todo esto representa lo que es la calidad en el software, ¿sí? Y hay gente, bueno, después lo voy a comentar. Bueno, los errores pueden estar en distintas partes de todo lo que es el desarrollo, ¿no? Dijimos que construir software involucra un montón de pasos. Dentro de ellos está el diseño, detectar los requerimientos del producto, codear, hacer pruebas. Bueno, errores pueden estar en cualquiera de esas partes. O sea, hasta puedo tener errores en mis pruebas, ¿sí? Hay algo que está bueno de este gráfico, es que me dice, cuanto antes detecto el error, menos costoso va a ser arreglarlo, ¿no? O el impacto va a ser menor, ¿sí? Imagínense que ustedes están programando y están haciendo un sistema re complejo. Si detectan los errores al principio, ¿no? Cuando lo empiezan a programar, o sea, cuando lo están diseñando, arreglar eso va a ser mucho más fácil. Pero después, si lo detectan mucho más tarde, lo que va a pasar es que va a ser mucho más costoso arreglar todo eso, porque ya codiaron un montón y quizás su código está atado con otra cosa, con otro código, y es súper complejo. ¿Está bien? Entonces, eso, es importante detectarlo lo antes posible. En general, los errores es comportamiento no esperado, ¿sí? O sea, la definición de errores es comportamiento no esperado, que es lo que habían dicho los compañeros, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Un montón de texto. Bueno, aquí hay un montón de cosas que dicen, los voy a ir leyendo una por una, pero dice, nos importa la ausencia de errores, la confiabilidad y la eficiencia. Esto es lo que comentaba de que queremos tratar de garantizar que haya la menor cantidad de errores posibles, y eso involucra también, por ejemplo, la eficiencia, confiabilidad y otros aspectos. Las pruebas nos ayudan a verificar y o validar. Acá dice y o validar porque vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre verificar y validar. Algún aspecto puntual de nuestro programa. O sea, las pruebas no es que vamos a hacer una prueba que valide todo nuestro programa, sino que vamos a tener pruebas chiquitas que nos permiten validar distintos aspectos de nuestro programa, ¿sí? O sea, no va a haber una sola prueba que nos solucione todo. Muestran en parte la calidad del sistema. Esto es porque las pruebas no garantizan la calidad del sistema, lo que veníamos hablando. También se usan como documentación. ¿A alguien se le ocurre por qué dice que se usa como documentación? No tengo idea quién está hablando. Ah, perdón. Estaba viendo más atrás y no te veía. Sí, repetilo. Que cuando uno hace una prueba, está mostrando los casos que uno espera recibir y cómo espera que se resuelva. Exacto. Cuando hacemos la prueba, nuestra prueba, dentro de todas las cosas que prueba, está, bueno, yo le paso estos parámetros a mi función y yo quiero que me devuelva esto otro. Que justamente es algo muy parecido a lo que hace la documentación, ¿sí? O sea, cuando nosotros agregamos documentación a nuestro código, ponemos cuáles son los parámetros que recibe, cuáles son los que devuelve, ¿sí? Y ponemos ahí qué es lo que hace. Bueno, las pruebas nos permiten eso. Nosotros hacemos pruebas y podemos tener pruebas mucho más específicas. O sea, si hacemos esto, quiero que me devuelva esto. Entonces, si viene otro programador el día de mañana y va a ver las pruebas, va a poder ver, che, la función esta que implementó fulanito, ¿qué es lo que quería hacer? O sea, ¿cuál es el comportamiento esperado? O sea, las pruebas definen el comportamiento esperado. ¿Está bien? Entonces nos sirven como documentación. ¿Esto quiere decir que reemplaza la documentación? No, no reemplaza la documentación, pero sí es muy útil. Muchas veces en el día a día, no sé, se nos rompe una prueba, ¿sí? Y quizás era o sea, tenemos una prueba que ya había hecho alguien más y se rompe. Y decís, che, ¿por qué se rompió? Y cuando vas a ver, era un caso que vos no habías contemplado, pero que estaba definido en la prueba. No estaba en la documentación ni en ningún lado, pero en la prueba estaba, che, si le paso estos parámetros tiene que devolver esto, ¿sí? Y estaba definido en la prueba. Entonces de esa forma nos sirvió como documentación. Yo ya sé que para el día de mañana la función esa va, o sea, ante esos parámetros va a devolver eso, ¿sí? Bueno,
Después dice, las pruebas suelen mostrar la presencia de errores, pero nunca la ausencia. Eso es lo que les comentaba, que creo que dijo Dijkstra, quizás no, quizás les estoy diciendo fruta, pero bueno, me parece que sí. Después dicen, las pruebas no tienen el objetivo de prevenir errores, sino de detectarlos. Hay otras herramientas que permiten la prevención de errores, ¿sí? Quiere decir, o sea, que cuanto más pruebas agregue, no me va a garantizar que no va a haber errores, puede haberlos, ¿sí? Pero sí permite detectarlos. ¿Hasta acá dudas? Y hay más. Eso está bueno y es importante. Dice, en principio se creía que las pruebas era algo que se hacía al finalizar el desarrollo. En la práctica eso nunca funcionó, ya que se encontró que cuando antes se encuentra un error es más barato de arreglar, ¿sí? Eso es lo que les decía antes. Lo que uno esperaría, ¿no? O sea, lo intuitivo es, bueno, yo programo y después hago todas las pruebas, ¿sí? O sea, es lo que, no sé, yo pensaría. Y la gente también, o sea, el resto de los programadores también pensó lo mismo, o sea, y arrancaron haciendo eso, o sea, empezaron programaban todo un sistema y después hacían todas las pruebas, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Como primero programaban todo y después hacían todas las pruebas, se encontraban todos los errores al final. Entonces, quizás eso terminaba afectando un montón de cosas de todo lo que ya habían programado. Entonces, vamos a ver más adelante, pero hay metodologías que permiten o que recomiendan hacer pruebas mucho más iterativamente, ¿sí? A medida que programo, hacer pruebas, ¿sí? Que es lo recomendable en la práctica en realidad. Por eso acá dice que las pruebas es una de las fases de vida del ciclo es una fase del ciclo de vida del proyecto. Quiere decir que dentro de todo el proyecto hay un montón de partes, o sea, mientras yo programo hay un montón de partes, pienso todo, y en algún momento de todo el ciclo de programación tengo que meter las pruebas. O sea, no las meto al final, no es un extra, no es que, bueno, como el TP1, que lo hago sin pruebas. No, o sea, eso no pasa en la vida real. O sea, en la vida real no pasa lo que les pedimos en el TP1. Y el TP2, que le dijimos, bueno, hagan el TP1 sin pruebas y ahora agreguen las pruebas. Eso es todo lo que no hay que hacer, ¿sí? Lo que hay que hacer es lo que van a tener que hacer a partir de ahora, que va a ser, a medida que agregan cambios, meter pruebas, ¿sí? Por eso dice que, bueno, que la idea es que las pruebas acompañen el desarrollo y, en general, todo código tiene que estar acompañado de sus pruebas. De hecho, en el trabajo en general, todo archivo que tocan tiene que tener pruebas. O sea, toda función que agregan o toda función que modifican tiene que agregar una prueba asociada a esa función que modificaron, a ese archivo que crearon, a esa función que agregaron. ¿Está bien? Y los casos que consideraron los tienen que meter en las pruebas, ¿sí? O es lo recomendable. Debe haber lugares que no lo hacen, pero sí, pero es una buena práctica, o sea, sí, es una buena práctica y en general se hace, al menos en mi trabajo lo hacemos, ¿está bien? ¿Dudas hasta acá? Si tenés que hacer pruebas con un archivo que te mandan, ¿cómo probás? ¿Cómo? Me surgió esa duda que vos decías, por ejemplo, en tu laburo, no sé, te mandan archivos y vos tenés que probar que la funcionalidad que hiciste funciona con ese valor. No, yo lo que me refería es que cuando yo modifico un archivo de código, que tengo que agregar una prueba asociada a ese archivo de código. Después, obviamente, las pruebas pueden validar un montón de cosas. O sea, si vos tenés una función que levanta un archivo del sistema operativo, o sea, levanta un archivo del file system, podés validar que dependiendo de qué tipo de archivo se levanta, tiene que ser determinado output. O sea, eso depende mucho de cada prueba. Pero yo a lo que me refería es que cuando vos modificás un archivo dentro de tu código, tenés que agregar una prueba para ese archivo, ¿sí? ¿Más dudas? Buenísimo. Voy a validar que esté grabando porque si no fue todo al pedo. Bueno, sí, estoy grabando. Bueno, acá hay dos categorías de pruebas. Habíamos dicho que las pruebas servían para verificar y para validar.
¿Qué diferencia hay entre verificar y validar? Es muy confuso y es súper antiintuitivo, y la verdad es que yo si veo estas definiciones tampoco no entiendo nada, ¿sí? Pero a mí lo que me sirve pensar es que la verificación son pruebas técnicas y la validación son pruebas del usuario. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir pruebas técnicas? Quiere decir que yo verifico cuando hago pruebas sobre mi código, ¿sí? Pruebas automáticas. Yo valido cuando quiero validar que lo que me pidió el cliente es correcto. O sea, es que lo que hice fue lo que me pidió el cliente. ¿Está bien? Entonces esas son como las dos pruebas. Las de verificación en general son automáticas y estoy verificando que mi código funciona. Las de validación en general hablo con una persona física real y le digo, che, fulanito, esto que hice, ¿es lo que vos querías? Y me dice sí o no, o vas trabajando sobre eso, ¿sí? Pero esa es la diferencia entre verificación y validación. La de validación permite muchas veces como validar aspectos como más soft de la programación, ¿no? O sea, hay un ejemplo, ¿no? que yo me copié de la teórica de Diego y que Diego se copió de Fontela, ¿sí? Pero que en definitiva es no se copien en los TPs, ¿sí? Pero viene un cliente y les dice, che, quiero implementar un TATT. Implementan el TATT y está recheto, tiene una UI re linda y pueden jugar contra la computadora, y la computadora tiene inteligencia artificial re grosa, y van al cliente y le muestran, che, mirá, hice esto, ¿sí? ¿Es lo que vos querías? Y el cliente le dice, che, ¿cómo hago para jugar online? Entonces, básicamente pasaba todas las pruebas de verificación porque funcionaba y funcionaba re bien, pero no pasó la prueba de validación, ¿sí? Porque lo que pedía el cliente era nada que ver con lo que hicimos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Dudas hasta acá? Buenísimo. Hay otra diferenciación que son las pruebas de caja blanca y de caja negra. ¿Qué diferencia creen que hay entre una y otra sin ver las diapositivas? Las de caja blanca serían cómo se ha implementado, y las de caja negra son vos le das lo que le entregás un parámetro o algo y esperás que recibió lo que realmente quería, digamos. Claro. Aquí adentro solamente que ver el resultado, y caja blanca que importa lo que hay adentro y ver cómo funciona. Exacto, o sea, en las pruebas de caja negra yo no tengo idea cómo está implementado, solamente valido que lo que le doy, en función a lo que le doy, me devuelve lo que yo quiero que me devuelva, ¿sí? Puede estar programado con 50.000 if y para que funcione en todos mis casos, sí. ¿Está bien? No estoy validando eso. Valido que yo lo que le doy es lo que me devuelve, ¿sí? Perdón, no que lo que le doy es lo que me devuelve, sino que en base a lo que le doy me devuelve lo que espero que me devuelva, ¿sí? Las pruebas de caja blanca estoy validando cómo está implementado. O sea, qué sé yo, si yo tengo una función que tiene que leer de un archivo, yo me voy a fijar que la función lea de un archivo. ¿Está bien? Y que después, no sé, me devuelva cuántas veces está la letra E en ese archivo, cualquier boludez. La de caja negra solamente se va a fijar, bueno, le doy este archivo, me tiene que devolver, no sé, X cantidad, 50. La de caja blanca me va a fijar, ok, le doy este archivo, ahora tiene que leer el archivo. O sea, me voy a fijar que se llame a la función que lee del archivo. ¿Está bien? O sea, no al read file. Y después me voy a fijar que cuente la cantidad de veces que aparece tal letra. Y después me voy a fijar que devuelva lo que tiene que devolver. O sea, en general la de caja blanca se sabe cómo está implementado. La de caja negra no. Ustedes van a tener que implementar las dos, ¿sí? Pruebas de caja blanca y de caja negra
solamente pruebas de validación o también pueden ser de caja blanca, de caja negra y de verificación? En general, esto que estamos... las categorías se superponen, ¿sí? O sea, no es que son como conjuntos disjuntos, sino que se superponen. Pero, en general, cuando hablamos de pruebas de caja negra y caja blanca, nos referimos más a pruebas de verificación, ¿sí? Solamente de verificación. En general nos referimos a las pruebas automáticas que hacemos, porque la de caja blanca tenés que saber cómo está implementada, ¿sí? O sea, en general es ya te estás basando en la implementación, así que tiene que ser más de verificación. ¿Está bien? La de caja negra puede ser, o sea, a ver, en general, si vos bajas a un cliente y le mostrás el sistema que hiciste, y en general esa prueba va a ser de caja negra, ¿sí? Porque en realidad el cliente no tiene idea de cómo está implementado por dentro. O sea, en general todas las pruebas de validación son de caja negra, pero la distinción esta quizás tiene más valor en las de verificación, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer de las dos. ¿Se acuerdan que en el TP dijimos que iba a haber pruebas de integración y unitarias? Ahora vamos a ver qué es cada una, pero las unitarias en general suelen ser de caja blanca, pueden ser de caja negra, pero en general pueden ser de caja blanca, y las de integración son más de caja negra, ¿sí? Y puede haber como que se superpongan entre esos dos, como que la caja blanca también haga pruebas de caja negra, porque al fin y al cabo van a probar resultados. Sí, o sea, en general cuando hacemos pruebas de caja blanca también nos fijamos que lo que devuelve es lo que queremos que devuelva, ¿sí? Pero nos basamos más en la implementación, o sea, sabemos cómo está implementado. ¿Más dudas? Bueno, tipos de pruebas. Ahora vamos a ver un montón de tipos. El primer tipo de prueba, que son las revisiones de código, son quizás las más, entre comillas, evitables, ¿sí? Dentro de las revisiones de código tenés pruebas de escritorio, que es en definitiva la pruebita de seguir el algoritmo en papel, ¿sí? O sea, yo cuando programo, cuando rendían un parcelito de algoritmos 1 algoritmos 2, haces el seguimiento y haces la prueba. Bueno, esa es como una prueba de escritorio. Después tenemos recorridos de código, que es ustedes dos están trabajando juntos y se juntan y le digo, che, mira, te muestro el código que hice. Después hay inspecciones de código, que es ustedes, no sé, son todos un grupo y se juntan y yo codié una parte del TP y les muestro, che, mira, hice esta prueba, y después va fulanito y digo, bueno, yo hice esto, y se va mostrando el código. Y esos son como los tres tipos, ¿no? Como de revisiones de código. Después hay otras revisiones de código que no aparecen acá, pero que sí son, o sea, que creo que es la que más se usa, que es el code review por ejemplo, en GitHub, ¿sí? Que es, yo hago cambios, los subo a GitHub o a cualquier herramienta que usen, y otra persona lo revisa, ¿sí? Esa revisión sí se usa un montón, ¿sí? Y es importante. Quizás no es una prueba, pero sí es un tipo de revisión de código que sí es importante. Y después hay otras formas de... ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver, pero lo vamos a ver un poco, o sea, en un par de diapos más adelante, ¿sí? Otra forma de, entre comillas, revisar el código es el pair programming. Que hubo varias personas que se acercaron y me dijeron, che, mira, yo no tengo commits porque estuvimos haciendo pair programming. No sé si me dijeron estuvimos haciendo pair programming, pero más o menos, ¿no? O sea, básicamente se juntaron 2 o 3 personas y codea una, ¿sí? Y los otros van como opinando y lo van discutiendo. ¿Está bien? Hay un ¿cómo se dice? No me sale la palabra, no sé si lo tengo escrito. No, como una línea, ¿no? de
de pensamiento y de recomendaciones, con un grupo de recomendaciones de software que se llama Extreme Programming, ¿sí? XP. Y lo que dice es, ustedes lo que tienen que hacer es hacer pair programming, que uno esté programando, el resto está viendo y obviamente discutiendo todo. Cuando una cosa no le sale, cambiar, ¿sí? Y que siga el otro. Y así ir alternando. Nada, yo la verdad hice en el trabajo, hice pair programming, es cosa, generalmente no, o sea, generalmente el flujo es, yo programo, subo mi código, alguien lo revisa, pero hay muchas veces que hay cosas que no salen y digo, che, me junto con alguien y vemos a ver si sale, ¿sí? Seguramente que entre 2 o 3 personas, generalmente más entre 2, entre 3 ya son demasiados, seguro que están boludeando, pero entre 2 personas sirve mucho, ¿sí? Y nada, se juntan, uno va programando y el otro se va fijando y muchas veces cosas que el que está programando no ve, el otro sí lo ve y van cambiando. No practico Extreme Programming tampoco, me parece algo muy fancy el nombre. Es algo súper académico, o sea, hay gente que desarrolló todo un sistema de Extreme Programming. Nada, pero sí, el pair programming a veces es útil, ¿sí? Sí, encima ahora hay un montón de herramientas de IntelliJ y VS Code para hacer eso. Bueno, ¿dudas de esto? Sí. Sí. Cuando hablamos de pruebas de validación, dijimos que es como que la otra persona te diga lo que tiene que hacer. O sea, ¿eso hay pruebas literalmente codeadas que hacen eso o no? Eso no En general, voy acá. Las pruebas de verificación son pruebas técnicas que son automatizadas y codeadas. Las pruebas de validación son, che, me junto con el cliente y le digo, che, hice esto, ¿es lo que vos querías o no? No es algo automatizado. Hay hay como, ¿cómo decirlo? No es tan discreto, o sea, no es que o son de verificación o son de validación. Hay como un gris en el medio, ¿sí? Porque vos podés, por ejemplo, hacer pruebas automáticas que automaticen cuando haces clics en la UI, ¿no? Y no sé, vos tenés una UI y digo, bueno, yo quiero hacer clic acá y tiene que pasar tal cosa, ¿no? Son pruebas de verificación, porque en realidad vos estás haciendo como una super prueba, una prueba de como muy de caja negra, ¿sí? Porque en definitiva vos estás usando la UI como un sistema automático, la hace el programador, pero es medio de validación, ¿sí? Detecta algunos problemas de validación. También hay algo que se llama pruebas de comportamiento, que a veces son más de validación y a veces se hacen en conjunto con el cliente o con el product manager. En general, cuando programás en las empresas que son de producto, hay alguien que es el product manager, que en definitiva es el que representa al cliente. O sea, vos cuando programás, si estás en una empresa grande, no vas a trabajar con el cliente, vas a tener un product manager, que el product manager es el que sabe qué es lo que quiere el cliente y es el que de alguna forma lo representa. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es que vos trabajes de cerca con el product manager y que esas pruebas de comportamiento las definas con el product manager. Esto no es parte de la clase, simplemente se lo estoy contando, pero está bueno. En la práctica muchas veces no pasa y muchas veces el product manager vive en la otra punta del mundo y lo es una vez por mes. ¿Está bien? ¿Es otro programador que te va diciendo si está bien o lo va haciendo? No, es alguien probablemente probablemente tiene una formación técnica, pero se dedica al producto. O sea, como él no va a programar o ella no va a programar, sino que trata de representar al cliente y decir, che, yo quiero agregar X funcionalidad en mi producto, ¿sí? Entonces, eso lo discuten con el equipo de ingeniería, que incluye managers y desarrolladores, y en base a eso se define cómo se hace técnicamente. Pero la iniciativa de, che, me parece que los clientes quieren que pongamos una funcionalidad que haga tal cosa, eso lo define el product manager, ¿sí? Ahí quizás muchas veces en conjunto con el product manager
trabaja el equipo de ingeniería para decir, che, capaz podemos agregar estas pruebas. Y esas pruebas de comportamiento están lo suficientemente abstraídas para el Product Manager como para que no tengan que saber técnicamente qué es lo que hacen por atrás, ¿sí? O sea, el Product Manager escribe como en inglés y dice, che, quiero que primero pase esta cosa, después quiero que pase esta cosa, después esta otra, y al final tiene que pasar esto, y después eso de alguna forma se traduce con herramientas de software a código, ¿sí? No es mágico, obviamente hay un programador ahí que lo hace, pero es algo así. Eso se usa y en otras materias lo van a ver. No me acuerdo, me parece, no sé si en técnicas de diseño o en Memo 1, Memo 2, no sé cómo se va a llamar el nuevo plan, y no me acuerdo, o sea, qué representa Memo 1 y Memo 2, no tengo idea, pero es, bueno, nada, son materias en las que se ve eso, ¿sí? Ahora estoy tratando de pensar qué es Memo 1 y Memo 2, no me acuerdo. No me acuerdo. No es modelos. Métodos. ¿Qué? No. Bueno, no importa. Lo voy a buscar en el recreo y después les digo. Pero nada, es irrelevante en otras materias. Ni siquiera estas materias van a existir cuando ustedes las cursen, así que es completamente irrelevante. Pero eso, en otras materias van a ver estas formas de hacer pruebas de comportamiento, ¿sí? Hay una técnica que se llama BDD, que es Behavior Driven Development, o algo así, ¿sí? Bueno, ¿dudas de esto? O sea, perdón, no de esto, sino de esto, que fue lo último que vimos antes de que empiece a divagar. ¿Dudas? Buenísimo. Acá esta es la parte que les tiene que interesar a ustedes, que son las pruebas unitarias, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son las pruebas unitarias? Significan una sola cosa. Bien. Las dos cosas que dijeron están bien, verifican una sola cosa, es decir, que son unitarias significa que van a tratar de verificar lo menos posible, ¿sí? O sea, enfocarse en algo. Puede haber pruebas unitarias con una clase, ¿sí? Puede haber pruebas unitarias con una función, con lo que sea, ¿sí? En general, las pruebas unitarias estas son de caja blanca. ¿Qué quiere decir? Que, como les decía antes, no sé, si yo estoy haciendo una prueba que tiene que leer de un archivo, yo voy a decir, bueno, si yo leo este archivo, o sea, verifico que se lea del archivo ese, ¿sí? O sea, estoy verificando cómo funciona, cómo está implementado, ¿sí? Que esté implementado bien. Y se prueban porciones de código lo más chicas posible. Entonces, ¿son las más comunes? Son las más comunes, o sea, ustedes, cuando les decía que todo el código que hacen tiene que tener pruebas, en general tiene que tener pruebas unitarias. O sea, todo el código que hagan tiene que estar cubierto por pruebas unitarias. Hay algo que se llama coverage, que lo vamos a ver en un rato. Después, controlan el funcionamiento de pequeñas porciones de código. No sé por qué leo alterno las palabras cuando leo, pero bueno, no importa. Pequeñas porciones de código. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, clases o funciones, pero cosas muy chiquitas. Y hay algo que es como análogo al principio de mínimo comportamiento, que es, yo quiero que mi código, mi prueba unitaria, testee un solo comportamiento, ¿sí? No quiero que testee muchas cosas. Si yo tengo un test, tiene que testear una cosa, ¿sí? Test unitarios. Después, prueban, me adelanté, prueban una y una sola cosa. Una y solo una cosa. Se aísla el código a testear. Se trata de probar exhaustivamente todos los flujos posibles. Esto, acá hay un asterisco. En general, ustedes cuando prueban, todo lo que hagan tiene que tener pruebas. Si tienen un if, lo que pase dentro del if tiene que estar testeado. Tiene que estar testeado lo que pasa fuera del if, si no entra, ¿sí? Si tienen un if-else, tienen que probar qué pasa si entra, qué pasa si no entra. Y todas las ramificaciones posibles. ¿Está bien? Sí. Ya voy,
Entonces dice, se trata de probar exhaustivamente todos los flujos posibles. Acá hay un asterisco porque muchas veces es muy difícil probar todos los flujos posibles y terminamos probando flujos que no son posibles, ¿sí? Por ejemplo, de hecho nos pasa en nuestro trabajo que vamos a un test y estamos probando una combinación de variables que no es posible en la práctica, ¿sí? O sea, tenemos millones de test y es como si no sé, que termine probando una condición de que no son posibles al mismo tiempo. No sé, no se me ocurre en este momento. Pero por ejemplo, que tengas un flag que sea estás recibido y un flag que sea te faltan materias. No pueden pasar al mismo tiempo. Entonces, por más que querramos probar todos los casos posibles, no tiene sentido que probemos si te faltan materias y además estás recibido. Pues no va a pasar nunca en la práctica. Entonces, ahí hay un asterisco de nunca pierdan cuál es el foco del test. O sea, cuál es el contexto y cuáles son casos posibles en el producto más que en el test ese unitario, ¿sí? Porque increíblemente esto pasa en la práctica, que tenemos millones de test que corren y hay un montón que no son posibles. O sea que, y después, a medida que tenés más y más test, es más difícil detectar esos test que no son posibles. ¿Hay gente que se dedica a testear o cada quien testea su propio código? Ahora lo vamos a ver. O sea, no me creen nada, pues todo lo que me preguntan les digo ahora lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en serio. Hay otras diapos para eso. ¿No es válido también probar el comportamiento, no sé, el funcionamiento del código no se comporte como no queremos que se comporte? O sea, como dije recién, probar casos, hacer pruebas de casos que no van a suceder para probar que obviamente no suceden. Porque te puede pasar que, nada, por un error en una rama del flujo del código, te da punto que recibes un flag que está recibido, el flag que te faltan materias y tenés un caso que decís, che, no puede estar pasando. Sí, a ver, si vos tenés un código en el que adentro tenés un if que dice está recibido y me faltan materias y lanzo un error, yo ahí tengo uno de los casos que quiero probar, es que si recibo esos dos flags me devuelve el error ese. Ahora, lo que yo no quiero probar es que si mi función tiene como precondición que está recibido y me faltan materias, no pueden pasar al mismo tiempo, no tiene sentido que lo pruebe. ¿Está bien? ¿No querés probar que eso efectivamente se cumpla? Digamos, y no se rompa eso en algún momento. Es que en realidad, como estoy probando solamente un cachito chiquito, yo lo que valido es el comportamiento de esa función cuando recibe esos flags. Yo, cuando estoy validando esa función, asumo que ya llegaron. Y lo que tendría que haber validado es que la función que llama a esa función no le pase esos flags. Entonces, ese test que vos querés hacer, no lo haces en la función que recibe esos parámetros, sino que lo haces en la función que llama a esa función. Sí. Pero en la función que recibe los parámetros, no probar casos que no puedan pasar. Eso. Sí. No, las pruebas tienen que ser unitarias y incrementales también, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, no sé, cuando en algo 2 hacemos lo de la pila, primero probamos que estaba vacía, después probamos agregando un elemento, después probamos agregando un millón de elementos. Sí, hay como distintas formas de probar. Muchas veces las haces iterativamente y decís, bueno, yo tengo una pila y pruebo que cuando está vacía esté vacía, que cuando agrego un elemento tenga un elemento y así. Y hay otra forma, es hacer los tests los más aislados posibles y decir, bueno, hacer una prueba solamente para cuando está vacía, hacer una prueba para cuando tiene un elemento. Son dos formas de hacer test. En general, qué sé yo, hay casos y casos. Hay veces que te sirve hacer validaciones en el medio, verificar los resultados en el medio, y hay veces que te sirve hacer cosas más chiquitas y verificando individualmente. No, depende mucho de cada caso. Sigo con esto. Dice, se agrega una prueba unitaria por cada error detectado. Que esto es algo que no mencioné, pero que es importante de las pruebas unitarias, que es
de todas las pruebas en general, que es que sirven para detectar errores. O sea, en realidad fue todo lo que vine diciendo, ¿no? Pero a lo que voy es que cada cambio que hago voy a tener que correr todas las pruebas unitarias que se hicieron antes, ¿sí? Para poder validar que no estoy metiendo un error nuevo. No es que solamente corro las pruebas que agregué yo, corro todas para verificar que no esté agregando errores. En el caso de que yo agregué un error y no saltó cuando corrí todas las pruebas unitarias, tengo que agregar un test para validar que no vuelva a pasar ese error. ¿Está bien? ¿Y cómo te das cuenta de que ese error es un test y no te das cuenta? Ah, bueno, y te das cuenta en producción. Eso es lo peor que puede pasar. Te das cuenta en producción cuando el cliente te llama y te dice, che, esto no funciona y vas a tener que arreglarlo y agregar un test para que no vuelva a pasar. O sea, pasa eso. Pero... ¿Qué te dicen contar tus cosas? ¿Qué? Claro. Si te pasa muchas veces, probablemente te digan eso. ¿Pero pasa o es medio raro que pase eso? Pasa. De hecho, pasa. De hecho, hay algo de lo que no se habla en la carrera, pero que son las guardias, que en definitiva es, yo de hecho en este momento estoy de guardia, que es, si pasa cualquier problema en producción, me empieza a sonar el celular y me tengo que poner a solucionarlo. Hay muchas, las empresas que son de producto, hay distintos tipos de empresas. Las empresas que son de producto, me refiero a las empresas que tienen un producto propio. Por ejemplo, donde trabajo yo, tienen un producto propio. Facebook tiene un producto propio. No sé, Google tiene un producto propio, o Rappi o Pedido Ya tienen productos propios. Cuando digo producto no es algo físico, sino que tienen una app y servicios que mantener ellos, ¿sí? Y que ellos son dueños de eso, y que si quieren que de repente en Pedido Ya aparezca un botón que, no sé, que sirva para comprar no sé qué cosa, lo pueden agregar, ¿sí? Porque ellos son dueños del producto. Distinto es trabajar en una software factory o en una consultora que vos trabajás para otras empresas. Las empresas esas tercerizan el servicio para programar algo, ¿no? O sea, yo no sé programar o tengo una empresa y quiero que me implementen una aplicación que me sirva para hacer X cosas. Bueno, voy, le pago a una consultora, gente que tiene desarrolladores, un montón de desarrolladores que trabajan para otras empresas y les hacen lo que pidieron, ¿sí? En general, la diferencia es que las empresas de producto tienen que mantener su producto, porque no es que termina en, bueno, yo programo en Pedido Ya la aplicación y listo, me desligo. No, después tengo que seguir manteniéndolo, que es parte del trabajo ese mantenerlo. Es, si después hay un problema con la aplicación que yo hice, tengo que arreglarlo. Bueno, nada, las guardias son una mierda. ¿Por qué? Porque puede pasar en cualquier momento. O sea, estoy durmiendo y me suena el celular porque hay un problema, se llaman incidentes, ¿sí? Entonces, Como el médico que está de guardia. sí, o sea, lo bueno de no ser médico es que no hay vidas que dependan de mí. Pero sí hay mucha plata de la empresa, por eso es que pasan, ¿sí? O sea, la empresa pierde mucha plata cuando hay incidentes. De hecho, hay una historia no sé si la puedo contar, porque encima está siendo grabado. No importa. Bueno, no sé. Después lo cuento. ¿Qué? Bueno, la empresa donde trabajo yo, lo voy a hacer sin decir nombre. La empresa donde trabajo yo no estaba todavía, pero hubo un incidente súper grave que le hizo perder un montón de plata a una empresa también súper importante y conocida. Y nada, o sea, le haces perder plata a la empresa. Y por eso es que tienen ingenieros 24/7 atentos a que haya un problema, ¿sí? ¿Te ha pasado eso? Sí, o sea, la peor que me pasó fue una vez que me sonó tipo a las 11 de la noche un sábado, y me tuve que quedar yo y más personas hasta las 6 de la mañana del otro día y no lo pudimos resolver. Y nada, y me fui a dormir
o sea, no es que me fui a dormir y fue, sino que dijimos, bueno, nos tenemos que ir a dormir, pues ya nadie podía pensar, o sea, estábamos sin dormir, nadie podía pensar, y dijimos, bueno, tipo, nos vamos a dormir, vemos si, o sea, nuestro manager estaba ahí también, y nos dijo, bueno, vemos si alguien más del equipo que no estaba de guardia los puede reemplazar el domingo, porque no pueden seguir trabajando sin dormir, y bueno, nada, pasó eso, finalmente se solucionó. ¿Cuánto duran las guardias? Me encanta que están más interesados en esto que en la materia. Esto no lo vamos a tomar ni en el parcial, ni en el final, ni en ningún lado, pero les cuento. Las guardias. No, las guardias dependen, no se cambian de carrera ahora, ¿no? Pero se lo cuento, o sea, yo no tenía idea que existían cuando empecé a trabajar. Las guardias dependen mucho en cada empresa cuánto duran, depende mucho cuántas personas son. En la empresa donde estoy yo son 7 días. ¿Sí? O sea, es una semana de miércoles a miércoles. Obviamente no pasa todo el tiempo. O sea, hay semanas en las que no pasa nada, hay semanas que pasan varias cosas, hay semanas que pasa una, o sea, como en todo, ¿sí? O sea, es suerte. Pero sí, depende mucho también de cuántos clientes tiene tu empresa y qué tan crítico es lo que haces. Si vos tenés, qué sé yo, si lo más grave que puede pasar es que una persona quiere, no sé, hacer un pedido en Rappi y es una sola persona y no lo puede hacer, quizás no es tan grave. Pero si capaz tenés que de cliente una empresa muy grande, que tiene un contrato grande y le estás haciendo que no pueda fabricar su producto, ahí sí quizás es más grave, ¿no? Como que depende mucho de cada caso. Nada, ya lo van a experimentar o no, quizás en el mejor de los casos. Varía mucho, hay equipos que tienen muchas guardias, equipos que tienen menos guardias dentro de una misma empresa. Nacho, por ejemplo, tiene guardias y nunca le pasa nada, pues está en otro equipo y a mí me pasa todo el tiempo. Entonces, nada, depende mucho de cuántos clientes tienen también. O sea, el equipo de Nacho tiene menos clientes, entonces, o sea, hay menos gente que los usa. Y bueno, eso. También depende mucho de cuánta gente hay en el equipo, ¿no? O sea, si son pocos en el equipo van a estar más seguidos de guardia. Si hay mucha gente en el equipo que está de guardia van a estar más cada tanto, ¿no? Depende mucho. En algunos lugares las pagan aparte, en otros lados no las pagan aparte. Hay muchas variantes, pero nada, pasa. Bueno, pero como no queremos que nos despierten a las 3 de la mañana, tenemos que hacer pruebas. Entonces, cada vez que tenemos un problema que sí nos despiertan a las 3 de la mañana, vamos a agregar un test para que detecte ese error y que no vuelva a pasar, ¿sí? Porque no queremos que nos vuelvan a despertar. Bueno, ¿alguna duda? No de las guardias, porque eso ya se terminó, sino de las pruebas unitarias. ¿Está claro? ¿Hay que hacer guardia para el ¿Qué? No. Bueno, pasamos. Pruebas de integración. ¿Qué problemas tiene este mueble? Que se puede hacer. Exacto. O sea, pasaron las pruebas unitarias, porque yo tengo un cajón que abre. Pasaron las pruebas unitarias de este cajón, porque tengo un cajón que abre, pero no pasaron las pruebas de integración, que es cuando pongo los dos cajones juntos, no funcionan. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia entre las pruebas unitarias y de integración. En las unitarias aíslo lo que estoy testeando de todo su entorno. En las pruebas de integración pruebo cómo interactúan todas las entidades, ¿sí? No todas o una parte de las entidades, pero voy probando. Entonces se testea la integración entre módulos, clases. Por ejemplo, en este caso, los módulos o clases sería cada uno de estos cajones, ¿sí? Pero es la integración, no es cada cajón individualmente. Después, consiste en una progresión ordenada de testeos para los cuales los distintos módulos van siendo integrados hasta llegar al sistema completo. Suele ser muy costoso. En definitiva, voy testeando las distintas partes y después hago llamadas que hagan que interactúen entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros les pedimos en el TP que implementen pruebas unitarias y de integración, ¿sí? O end-to-end, en realidad.
Las pruebas unitarias que les pedimos es cada una de las clases de su TP y cada uno de los métodos de su TP los van a tener que testear. Van a tener que hacer pruebas unitarias de eso. Las pruebas de integración, o más end-to-end en realidad, ahora voy a comentar que es una prueba end-to-end, pero son las pruebas de que el juego funcione, ¿sí? ¿Cómo es que el juego funcione? Bueno, van a crear una clase jugador, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que tengan. Van a crear dos clases jugador que van a ser los dos jugadores del Pokémon. Después van a crear, ya voy, las clases Pokémon. Después voy a crear la clase juego. Voy a meterle todo eso al juego. Después voy a decir, bueno, ahora quiero que jugador 1 ataque con tal Pokémon. Pruebo que la vida del Pokémon haya bajado. Después hago que el jugador 2 ataque con ese Pokémon, con otro Pokémon. Después pruebo agregarle que el jugador 1 le agregue una poción o lo que sea al Pokémon del otro. Después pruebo que pase tal cosa. Bueno, hago todas las pruebas, después pruebo que cuando se le murieron los 3 Pokémones haya terminado la partida y haya ganado, ¿sí? Esas pruebas son mi iteración, porque estoy integrando todo. Yo no abstraigo las clases de su entorno, sino que pruebo la integración entre todo. Yo digo que le ponga la poción al Pokémon, que el Pokémon haga lo que tenga que hacer, que el juego ataque o lo que sea, que como lo hayan implementado, pero todo. Probás la partida. Exacto, prueba la partida. Pero también eso quizás es una prueba más end-to-end, porque en realidad es algo que está probando toda la partida. O sea, estoy probando todo el juego desde que arranca hasta que termina, y pruebo todos los casos posibles y pruebo interactúo solamente con el juego, que es la parte más externa, ¿no? La parte como más expuesta al usuario que hay, ¿sí? Entonces es como más end-to-end. Las pruebas de integración también pueden ser de partes más chiquitas, o sea, yo puedo probar la integración de qué pasa si le doy una poción al Pokémon, ¿está bien? Y cómo interactúa el Pokémon con la poción. Yo puedo probar solamente esa parte en una prueba de integración, ¿sí? Y pruebo eso y no pruebo todo. O pruebo que, no sé, agregar un Pokémon a un jugador y, no sé, y que el Pokémon ataque, ¿sí? Y pruebo solamente eso, no es necesario probar todo. Y eso sería una prueba de integración, porque estoy probando todo un flujo y las clases interactúan entre sí, ¿está bien? El end-to-end es como les decía antes, pruebo directamente desde el juego nada más, pruebo toda la interacción, ¿está bien? Estoy pensando en algún otro ejemplo. Bueno, ¿se entendía más o menos? Integración y end-to-end. O sea que el tamaño de las pruebas no está tan como tan fijo, como que pueden ir variando las pruebas de integración. Sí, las pruebas unitarias sí son muy chiquitas. O sea, el tamaño de las pruebas unitarias es chiquito. O sea, a ver, pueden ser grandes en código, pero en definitiva prueban una funcionalidad muy chiquita. Tienen siguen el principio de single responsibility, ¿sí? Integraciones cuando no se sobrecargue también. O sea, probar que no se sobrecargue el programa o cosas así, cosas más grandes. Eso lo vamos a ver más adelante, no serían de integración esas, pero hay pruebas para eso. Las integraciones es la interacción entre las distintas clases. Si probás el funcionamiento de, por ejemplo, en el TP atacarse al Pokémon rival, eso, como es un solo funcionamiento, ¿califica como integración o es unitaria? ¿Una prueba unitaria grande o una prueba de integración chiquita? Depende también, a ver, se superponen también. Si vos probás, tenés solamente un Pokémon y probás que cuando llamás a recibir ataque de ese Pokémon recibe el ataque, ponele, por poner un ejemplo, es una prueba más unitaria. Pero si vos tenés dos Pokémon y haces que un Pokémon ataque al otro y reciba cierto ataque en particular y que se aplique ese ataque que recibió, es una prueba más de integración, ¿sí? O sea, depende mucho de cada caso. Que haga muchas pruebas unitarias significa que no es necesario que haga de integración, no, o sea, se complementan. ¿Cuántas pruebas en tu habría que hacer? Eso
no hay un número, sino que está eso que es el coverage, que lo vamos a ver ahora, que es en general se mide en proporción del código, de cantidad de código. Hay una frase de Ken Beck que dice que la cantidad de líneas de código de prueba tiene que ser por lo menos la misma cantidad de líneas que de implementación. Más o menos. O sea, generalmente hay más código de pruebas que código de... sí. Es que el de código de cosas se puede reutilizar, el de pruebas no, el de pruebas es como tiene que hacer cada cosa para cada prueba. Ahora lo vamos a ver. Sí. En el desempeño específico tenemos que hacer las pruebas y especificar, documentar unitaria, integración unitaria. Sí, en general como todo en la programación, ahora lo vamos a comentar más en particular, pero las buenas prácticas de programación en general aplican también a las buenas prácticas de testing. Quiere decir que, como decía el compañero, en los tests no vamos a reutilizar código. No, en los tests también vamos a tener que reutilizar código. En los tests también vamos a ordenar en carpetas. Entonces, en general vas a tener una carpeta que va a ser test unitarios y otra carpeta que va a ser test de integración. Y en el de integración podés llamar a las unitarias. ¿Cómo? En el de integración podés llamar a las unitarias. No, en general son independientes. ¿Más dudas de esto? Sí. Una vez que probaste algo, ¿lo podés como dar por hecho y ya como utilizarlo libremente como si está bien? O sea, Sí. es un bloque de pruebas arriba y probás un primero, después un bloque de pruebas abajo y en el bloque de pruebas abajo usás todas esas funcionalidades de que probaste ya arriba. Las puedes O sea, ¿no probar dos veces lo mismo? Sí. Sí. ¿En Java las pruebas también son clases con cada cosa que estás probando? Sí, lo vamos a ver en la práctica, pero sí, también son clases. ¿Más dudas? Bien. Bueno, acá esta pirámide es súper conocida, que en definitiva lo que dice es: las pruebas, abajo están unitarias, acá integración y acá end-to-end, ¿sí? En definitiva, tiene que haber muchas pruebas unitarias, un poco menos de integración y muy pocas end-to-end. ¿Está bien? ¿Por qué pasa eso? Las unitarias son son fáciles, o sea, son poco costosas de implementar. Las integraciones son muy costosas de implementar. Costosas en lo que es complejidad, generalmente, ¿no? Porque la unitaria testea una cosa muy chiquita, que generalmente es fácil de entender y fácil de probar. Las de end-to-end o de integración prueban cosas más complejas. Entonces son más complejas de codear. También son más costosas económicamente, ¿no? O sea, en cuanto a infraestructura, porque muchas veces las pruebas unitarias se aíslan el código de todo su entorno. Entonces, no importa si yo tengo una base de datos o un archivo o lo que sea, yo aíslo las pruebas de eso. Si yo tengo una prueba end-to-end, voy a testear todo el end-to-end. Entonces, si hay una base de datos, voy a necesitar una base de datos. Si hay archivos, voy a necesitar archivos. Y eso lo que implica es costo, o ya sea o en memoria o monetario, porque tengo que tener una base de datos, o sí, costo en el sentido que voy a tener que levantar una base de datos, si no en memoria o lo que sea, ¿sí? Pero son más costosos. Y por el contrario, o sea, también las unitarias son más rápidas que las end-to-end. Como las end-to-end tienen que hacer todo eso y tienen que probar flujos mucho más largos, tardan más tiempo en correrse. Las unitarias tardan muy poco, ¿sí? O sea, las unitarias tardan en el orden de los milisegundos en general, ¿sí? Obviamente, a ver, si tenés muchas unitarias van a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero mucho tiempo, en el orden de, como máximo, 1 minuto, ¿sí? Si tienen muchísimas, si no tarda nada, tardan segundos o milisegundos. Las end-to-end tardan mucho más, o
sea, si yo estoy probando todo mi sistema, o sea, cuanto más end-to-end es, más tarde. Nosotros en el trabajo, cada vez que tenemos que correr todas las pruebas end-to-end, cuando hay un deploy, un release, tardan muchísimo tiempo, o sea, tardan, no sé, media hora en correr todas las pruebas. Y Entonces tienen un montón de... tenemos un montón de end-to-end, pero increíblemente tenemos muchas más unitarias, y aún así las unitarias tardan en el orden de eso, los segundos, y las end-to-end tardan en el orden de los minutos, ¿sí? Por eso tenemos que tener una muy buena cobertura unitaria, una cobertura buena de integración y algunos test que son muy importantes end-to-end. No muchos, porque si tenemos muchos va a terminar tardando un montón de tiempo. Nosotros, por ejemplo, dependemos mucho de los tests end-to-end y ese es un problema, porque cada vez que tenemos que sacar algo a producción tardamos mínimo media hora en correr los tests y ni hablar si alguno falla. Nada, les estoy sacando las ganas de seguir con la carrera. ¿Alguna duda? Si tenés, o sea, si querés tener la menor cantidad de test en tu posible, ¿qué cosas específicas buscás en esos tests? O sea, solamente probar que funcione, por ejemplo, en el juego de Pokémon que juego, o probar algo más puntual dentro de la funcionalidad total del Sí, juego. por ejemplo, en los test unitarios vos vas a querer probar todos los casos posibles, ¿está bien? En los test de integración vas a tratar de probar los casos más importantes. Y en el test end-to-end vas a querer probar el caso principal. Por eso lo que les digo es, en general, el test que les pedimos nosotros, que es de integración / end-to-end, es más un caso más general, ¿no? De jugar una partida, ¿está bien? Que funcione la partida. Entonces, sería una prueba en nada más. sí, una o no sé, 2, 3, pero no sé cuántas, eso lo van a tener que definir ustedes, pero en definitiva no van a ser muchas. Test unitarios sí van a tener que ser muchos, o sea, Y los unitarios, lo comprobás que sea éxito o fracaso como digamos un booleano. ahora vamos a ver, lo vamos a ver en la práctica eso. Pero en general, o sea, como para darles un criterio, seguro que la cantidad de test end-to-end que van a tener que hacer van a ser menos de 10, seguro que la cantidad de test unitarios que van a ser más de 100. O sea, como para que tengan una idea, ¿sí? O sea, y seguro que bastante más de 100 y en el otro seguro que menos de 10. Así como para que tengan, digo, no es tampoco un número, o sea, si se pasan de 10 end-to-end no está mal el TP, simplemente es como para que tengan una dimensión de los números. ¿Sí? O sea, que los end-to-end no van tanto al caso gordo, sino van más al caso típico. Sí, exacto. Sí, sí. Los unitarios iban más en el caso de... Bueno, no son intercambiables, o sea, se superponen, o sea, queremos hacer... No es que se superponen, o sea, muchas veces se superponen las cosas que testeamos, pero queremos hacer todos los test, no es que con tener muchos unitarios estamos o con tener un end-to-end estamos. No, queremos tener todos. Esto principalmente es en los end-to-end de usar los datos que son más probables y que nos van a permitir detectar los errores más importantes, ¿sí? Como van a ser pocos test, detectar cuál es el subconjunto que más nos sirve. Y después, no todas las pruebas tienen el mismo costo, es lo que veníamos hablando. ¿Dudas de esto? Bueno, después están las pruebas de sistema, ¿sí? Que en definitiva es, una vez que integramos todo, que tenemos nuestro sistema andando o una parte de nuestro sistema andando, queremos hacer pruebas que son no son pruebas de funcionalidad, sino que testean otras cosas. Por ejemplo, pueden testear el rendimiento, ¿sí? Que cuando tengo una aplicación que
y testeo que si tengo 10 usuarios constantemente usándola, no se caiga por los aires. Puedo hacer pruebas de estrés. ¿Qué quiere decir que sea una prueba de estrés? Quiere decir qué pasa si mi aplicación la está usando 1 millón de usuarios al mismo tiempo. ¿Lo soporta o no lo soporta? Eso es una prueba de estrés. Eso generalmente son los benchmarks, por ejemplo, de pruebas de estrés. Sí, muchas veces hay como números a los que queremos llegar, pero en realidad la prueba de estrés es una prueba que tenemos automatizada en algún lado de, che, tengo mucha gente haciendo clics al mismo tiempo en mi página. O digo clics porque digo una página, pero podría ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Después de seguridad, básicamente pruebas de seguridad, de instalación, que las puedas instalar en todos los lugares donde quieras. Negativas de qué pasa si pasa algo que no quiero que pase, ¿no? O sea, si un usuario hace algo que no quiero que pase. De recuperación serían qué pasa si se cae mi sistema, si se recupera bien. ¿Sí? Entonces esas pruebas son más de sistema. No es una prueba de integración, no es una prueba unitaria, son pruebas que se hacen más, que sí se hacen como más avanzados en el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Bueno, no me olvidé nada de eso. Y después están las pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación sí son de validación. Hasta ahora en general las que venimos hablando, las pruebas de sistemas más o menos, pero las pruebas de unitarias y de integración eran de verificación. Las de sistema en general también, pero más o menos, ¿sí? O sea, están más en el límite. Las pruebas de aceptación son completamente de validación. ¿Qué quiere decir que son de validación? Quiere decir que me junto con el cliente y le digo, che, mira, hice esto, ¿te sirve o no? Hay dos tipos principales que son las alfa y las beta. Las alfa es, traigo a mi cliente a donde estamos programando, no sé, tenemos las oficinas en Puerto Madero, le digo, che, venite un día, los encerramos en la oficina, en una sala, y le muestro lo que hice. ¿Sí? Hicimos esto, usalo. Entonces ahí él o ella se pone a ver si funciona como él esperaba y eso. ¿Sí? La prueba beta es distinta porque corre en el sistema de los clientes. O sea, yo saco una prueba beta, por ejemplo, quiero hacer una aplicación y selecciono un grupo de clientes y les habilito la prueba beta antes que al resto. ¿Sí? Muchas veces hay pruebas beta de programas y de aplicaciones que puedes acceder antes de que salgan a producción y haces pruebas. En definitiva, esas son pruebas que les sirven a ellos para validar que lo que hicieron es lo que esperan los clientes, o sea, ustedes que están usando la beta. ¿Sí? Generalmente no es el sistema completamente terminado, puede haber errores que se detectan durante esa beta o durante esa alfa, pero sí es ya más cercano al fin, o no al fin, sino más avanzado todavía en el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Son de validación estas. Y creo que de lo que tenía pensado no tengo nada más. Bueno, acá depende mucho del tipo de cliente. A veces puedes hacer un alfa, a veces no puedes hacer un alfa, a veces puedes hacer un beta y a veces no puedes hacer un beta. ¿Sí? Tienes que tener en general mucho cuidado si te haces un beta, porque estás habilitando a clientes un producto que todavía no está completamente terminado y validado. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Buenísimo. Bueno, las pruebas también pueden tener errores. ¿Sí? ¿Qué? Hacemos pruebas de las pruebas. No, bueno, pero ahí tendríamos que hacer después pruebas de las pruebas de las pruebas. O sea, ahí sí estás más tiempo haciendo pruebas que codeando. No, en ese caso lo que hacemos es, bueno, tenemos que entender por qué falla mi prueba, cuál es el error. Para eso hay herramientas, por ejemplo, la que decía el compañero de debugging. Lo vamos a ver en la práctica, pero es en definitiva ir viendo paso por paso qué es lo que va haciendo mi prueba,
cómo interactúa con mi código y ir frenándonos en cada uno de los pasos. O sea, que el debugging no lo hacemos más en Core 2, pero... Es que en realidad el debugging lo vas a hacer en el código y en la prueba al mismo tiempo, ¿sí? Pero en general, ¿ustedes antes cómo debugueaban? Con prints. ¿Cómo? No, es un breakpoint en el No, printeas donde printeas para ver qué está haciendo. No, con debug y con fix. Bueno, o sea, está bien, o sea, yo debugueo con print o con el debugger. Nada, con cualquiera de las dos, usen lo que quieran, no les voy a decir que no usen print porque yo lo hago, es lo más cómodo del mundo. Pero a veces, o sea, si está bien la herramienta que están usando, el debugger va a ser muy útil. Pero en definitiva, hasta ahora, lo que hacían era, hacían pruebas manuales, ¿sí? Pues la forma de hacer que corra su programa era haciendo una prueba manual, correr el debugger o poner prints y probar manualmente qué es lo que pasa si pongo esto. O quizás tenían alguna prueba en algo 2, hicieron algunas pruebas algunos, no sé si todos, pero hicieron algunas pruebas, quizás más rudimentarias, se les daban algunas pruebas en el curso, y después ponían los prints en las pruebas, ¿sí? En las pruebas o en el código, y lo iban viendo. Ahora es lo mismo, lo único que, como van a tener pruebas, además de debuguear corriendo su código y probando manualmente, van a poder debuguear usando las pruebas automáticas, ¿sí? O sea, correr una prueba y debuguear esa prueba en particular. Pero sí, o sea, también van a poder usar el debugger sobre el código como usaban antes, ¿sí? O sea, eso se va a seguir pudiendo hacer. Lo único que como tienen pruebas automatizadas, lo que les sirve es cuando antes ustedes sabían que se rompía cuando ponían 2 y 3 como input y cada vez que querían probarlo tenían que poner 2 y 3, lo que van a hacer es hago una prueba directamente automática que le pase 2 y 3. Entonces no tengo que ingresarlo manualmente, sino que corro la prueba y listo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero después sigue todo más o menos igual. ¿Te cierra lo que dije o no? No, digo, como inputs, tipo, le paso este archivo y tal palabra, en lugar de hacer manualmente, pasarle el archivo y pasarle la palabra esa, escribirlo, interactuar con el programa, en lugar de hacer eso, hago una prueba automática de ese caso. Y ya lo tengo testeado y lo puedo probar varias veces. O sea, un clic y listo. Y lo debugueo también con la prueba en lugar de agregando el input. ¿Sí? Bueno, la metodología en general es reproduzco el error, me fijo cuál es el motivo del error, trato de corregirlo, el diagnosticar la causa es donde uso el debugger, verifico la corrección y después agrego una prueba. Más o menos ese es el flujo, ¿sí? Vamos a ver todo esto en la práctica igual, pero como para ver el concepto. Bueno, acá entran la parte de stubs y mocks. ¿Alguien escuchó alguna vez esto? Jamás. Imagínense ¿se acuerdan el juego del ajedrez que habíamos implementado? Habíamos hecho que el juego interactúe con el administrador de turnos, ¿sí? El administrador de turnos era una clase aparte. Yo cuando hago una prueba unitaria, en general, si yo estoy probando el juego, yo quiero probar solamente el juego, no quiero probar el administrador de turnos. ¿Cómo hago eso? Porque internamente, cuando yo llamo una función del juego, llama al administrador de turnos. ¿Cómo hago para asegurarme que solo se testea el juego y no se testea el administrador de turnos? Voy a usar el pizarro. Exacto, ¿no? O sea, yo tengo acá el juego y acá tengo el administrador de turnos, sé que hay una flechita que no me importa cuál es, pero en definitiva el juego usa el administrador de turnos. Si yo estoy haciendo acá, trabajando sobre el juego, yo voy a tener acá un test, ¿no? Que va a ser
juego test. En general los tests no se ponen en el diagrama de clases, pero lo pongo. El juego test interactúa con el juego, ¿sí? Entonces, el juego test llama a, no sé, a ejecutar, hacer movimiento, ¿sí? Ese hacer movimiento lo primero que hace es obtener de quién es el turno llamando al administrador de turnos. Yo no quiero que se testee ese comportamiento. Entonces lo que hago es simulo el administrador de turnos. Hago un mock o un stub, que es lo que había dicho el compañero, que seguro que está por ahí en algún lado, ¿no? Pero básicamente acá esto lo saco y lo reemplazo por con el que lo pongo acá, un stub o un mock, ¿sí? Que hace que toda la interacción que tengo con el administrador de turno, en lugar de tenerla con el administrador de turno, lo tengo con el stub o el mock Lo que hace tiene hardcodeado cuál es la respuesta. O sea, yo no quiero que el administrador de turnos avance o me dé cuál es el jugador. Que directamente me dé siempre el mismo jugador, no importa. ¿Está bien? Pues yo no quiero testear la funcionalidad del administrador de turnos. El administrador de turnos va a tener test unitarios, pero quiero que el test unitario de juego solamente testee el juego. Este es el caso del administrador de turnos, pero el juego también puede interactuar con otras cosas, con otras cajitas acá. Todas las cajitas esas las vamos a tachar y vamos a reemplazarlas con stub. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Debería haber un stub para cada prueba que querés hacer o como un stub general de la funcionalidad del administrador de turnos? En general, cuando hacen un test, en este juego test, lo que van a hacer es, al principio de todo, estabear o moquear las dependencias, ¿sí? Entonces, dentro del juego test, hacen un mock o un stub del administrador de turno. Dentro del juego test, hacen un mock o un stub de la clase administrador de movimientos, ¿sí? o no sé, lo que sea. Pero eso dentro del juego test. Si después vos tenés otra clase que también usa el administrador de turnos y que querés hacer test de esa clase, lo volvés a moquear o estabear. Bueno, simula la dependencia justamente porque no queremos testear la dependencia. Nosotros queremos testear el juego y permiten aislarlo. Dentro de las cosas que pueden hacer, ¿no? Yo puedo hacer validaciones de, cuando les dije, quiero verificar que mi función levante un archivo, ¿sí? Que se llame a una función que levante un archivo, el read file, no sé, read, no sé, como sea, open. Entonces, si yo tengo mi función, esto no tiene nada que ver con acá mi test, ¿sí? Acá tengo mi función y acá tengo no sé, una librería que me permite abrir archivos, ¿no? Se va a llamar archivos la librería. Entonces, mi función lo que va a hacer es llamar a archivos.open. ¿Está bien? Yo quiero validar que se levante un archivo, pero yo no quiero validar la funcionalidad de archivos. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar la librería de archivos por un estado, ¿sí? O un mock. Y dentro de las validaciones que puedo hacer, puedo validar que este stub o una función de este stub se llama con determinados parámetros. Entonces, quiero que se llame a la función open con el nombre del archivo. Y puedo hacer esa validación. O sea, los stubs o los mocks me permiten hacer ese tipo de validaciones. Pero, ¿qué significa la interfaz de lo que están reemplazando? Depende mucho de en cada lenguaje.
¿sí? En general son bastante mágicos y te solucionan todo. O sea, básicamente tienen cualquier cosa. Muchas veces vos, no sé, en lenguaje tipo Java, vos le tenés que decir, bueno, quiero hacer un mock o un stub de esta clase. Entonces internamente te lo soluciona. ¿Sí? O sea, es como. O sea, es parte del lenguaje. Sí, hay librerías que te permiten hacer eso. De hecho, en Java hay una que se llama Mockito que te permite hacer eso. Que hace mocks. Sí. ¿En el diagrama ahí están separadas? ¿Tienen alguna diferencia o son lo mismo y nada, pero así? Tienen diferencias sutiles. Ahora las vemos, pero hay distintos tipos, además de mocks y stubs, hay otros, son diferencias muy sutiles. Y otra cosa, una vez que ya utilizaste el mock para probar una funcionalidad, una clase, lo que sea, después cuando ya está probado, tenés que ir usando, después en otra prueba tenés que usar el funcionamiento, ya lo probaste, tenés que usar el funcionamiento del stub o de la función real. Siempre el stub. Okay, o sea, nunca usamos. A menos que estés haciendo una prueba de integración. Cuando estás haciendo pruebas de integración no usas stubs. Solamente para pruebas unitarias. Generalmente sí, porque en las pruebas unitarias vos querés testear solo el comportamiento de mi función. En la prueba de integración quiero testear el comportamiento de mi función interactuando con la librería de archivos también. Esa es la diferencia. Por eso acá usa stubs y mocks para aislarlo. En general se usa para test unitarios. Por eso hay una duda. Sí, si yo estoy usando mods y estoy hardcodeando para hacer un test en una clase, ¿me estaría revelando el comportamiento? O sea, funcionaría solo para los test de caja negra. De caja blanca. Sí. Sí, generalmente cuando hacemos mocks o stubs, estamos haciendo test de caja blanca. Por eso son para unitarios, porque generalmente los unitarios son los de caja blanca. Pero sí, nosotros sabemos que la función esta llama a este archivo, levanta este archivo. Y queremos validar eso, de hecho. Bueno, después también podemos hacer que se retornen valores preestablecidos, valores hardcodeados. Podemos hacer versiones simplificadas del módulo que queremos testear, del módulo externo de la dependencia. Podemos mostrar los datos con los cuales fue invocado, o sea, podemos ver que el open se invocó con determinados parámetros, o podemos no hacer nada, o sea, básicamente que simule algo, pero que no nos interese cuál es el resultado, si lo ignoramos. Lo van a ir viendo a medida que lo necesiten. Es algo como que lo van a ir aprendiendo. No traten de entenderlo así todo de uno, ¿sí? Avanzo. Todavía falta un montón. Hablé mucho de las guardias. Bueno. Hay distintos tipos. Dummy es básicamente le paso un stub que no hace nada, no importa qué es lo que hace, no importa lo que devuelve, no importa qué funciones llama, simplemente es un objeto que no voy a usar para nada, ¿sí? Pero se lo paso porque se lo tengo que pasar como parámetro. Fake es una implementación de la clase esta, pero más simplificada. Básicamente tengo la clase esta, no sé, la clase de archivos que tiene un método open. No quiero que el open lea el archivo, quiero que el open devuelva siempre el mismo texto, ¿sí? O lea, dependiendo del path que le paso, devuelva determinado texto, ¿sí? Es una versión simplificada de lo que tenía. Después, el stub y el mock son muy parecidos. En la práctica yo los uso indistintamente y la verdad es que no tengo muy claro cuál es la diferencia, pero en definitiva, a ver si lo digo bien. El mock creo que es... no me acuerdo cuál tiene más comportamiento que el otro. No lo tengo. No lo anoté en mi machete. Pero... ahí va. En general el stub es como un mock
con menos comportamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el mock definimos qué es lo que quiero que devuelva, y en el stub podemos además ver qué parámetros recibe y comportamiento quizás más específico. La verdad que en la práctica se usan indistintamente mock y stub, ¿sí? No le busquen tampoco para entender mucho la diferencia, porque para mí son prácticamente lo mismo, ¿sí? Quizás entre un dummy o un fake sí hay más diferencia, ¿sí? ¿Dudas de esto? Buenísimo. Cobertura. Esto es lo que veníamos hablando del coverage. Básicamente nosotros veníamos haciendo test, tenemos que tener alguna métrica para saber qué tan bien testeamos, ¿no? O sea, cuánto testeamos. Entonces para eso está el coverage. El coverage me dice, hay distintas formas de medir coverage, pero en definitiva es de todas las líneas que tiene mi código, por cuántas líneas pasan mis tests, ¿sí? Entonces es un porcentaje. Si el coverage en general debería ser, no sé, entre 80 y 90%, o sea, que pase por prácticamente todas las líneas de código, ¿sí? Eso, es una forma de medirlo. Hay otras formas de medirlo, puede ser, no sé, la cantidad de clases sobre la cantidad de clases totales por las que se testea mi código, o la cantidad de ramificaciones lógicas, tipo, cada vez que tengo un if, se testea que pase por esa ramificación, pero no cuenta la cantidad de líneas. Digo, hay distintas herramientas, lo que más se usa es la cantidad de líneas sobre el total. Es una medida de la calidad. ¿De la calidad del código? No, de la calidad del test, ¿sí? De los tests. O sea, qué tan buenos son mis tests. ¿Por qué no de la calidad del código? Porque que yo tenga más test no significa que mi código sea de buena calidad, ¿sí? Pero sí me permite saber que tengo una buena calidad de test, ¿sí? Bueno, eso. ¿Qué pasa con el código que no es testeable? Por ejemplo, un random. O por ejemplo, un código que dependa de la fecha y hora actual, ¿sí? El random lo podés testear, digamos. O sea, si me decís, che, era un random, me prestar este número y una función tiene que volver ese número, bueno, es una prueba que sigue que ese número está dentro de ese rango. Claro, pero ¿qué pasa cuando tengo más lógica? O sea, que el random está dentro de una lógica más grande. Es complicado. Muchas veces una de las cosas que tienen que cumplir los tests en general es que sean determinísticos, ¿no? O sea, que yo los corro todas las veces y todas las veces devuelven el mismo resultado. Es choto y muchas veces nos encontramos con estos casos. Nada, a veces es como, bueno, no se puede testear. En general tratamos de encontrarle la vuelta. Por ejemplo, no sé, si dependemos de un random, hacemos que lo corremos, no sé, 100 veces y vemos que, no sé, que 50, no sé, más de 20 veces digo que sí, más de, no sé, 30 digo que no, lo que sea, ¿no? Pero, digo, haces, no sé, que la corro 100 veces, nunca va a dar 50 y 50 que sí y que no, ¿sí? O sea, si tiene una moneda no va a dar siempre 50 y 50 cara. Pero bueno, pruebo que, no sé, más de 30 veces o más de 40 dio cara, más de 40 dio seca, y bueno, más o menos, digo, por un ejemplo, pero hacer una prueba con más estadística. Eso podría ser, por ejemplo, si estás testeando una función de hashing, que no sabes. Claro, por ejemplo, si testeas una función de hashing, cagaste, o sea, ¿cómo haces? No, ni idea, o sea, no sé, no se testea. Pero no, es difícil. Pero bueno, hay que encontrarle la vuelta. La función de hashing, o sea, ni idea cómo se testea una función de hashing. Bueno, ¿dudas? Bueno, principios de pruebas unitarias. Cuando les hablaba de pruebas unitarias, los principios que se cumplen generalmente son los mismos principios que para el código. Entonces, debería ser exactamente igual que escribir código funcional.
Los test unitarios tienen que ser cortos, rápidos, automatizables y testear una funcionalidad específica. Lo que veníamos hablando hasta ahora. Quizás ahora, yendo más a los principios, tenés que conocer lo que estás testeando. Las pruebas unitarias tienen que ser autosuficientes, o sea, no tienen que depender de otras pruebas, tienen que ser determinísticas. O sea, si yo tengo dos pruebas, no pueden importar el orden en el que corro las pruebas, ¿sí? La prueba esa tiene que tener todo lo necesario para correr y la prueba anterior tiene que tener todo lo necesario para correr. No pueden depender de sí mismas. Tienen que ser determinísticas, lo que dije. Tiene que haber alguna convención en los nombres de las pruebas. O sea, las pruebas, cuando veo el nombre de la prueba, me tienen que decir qué es lo que está testeando. No hay que repetir código, hay que probar resultados, no implementaciones. Esto quizás aplica un poco más a la integración, pero tratamos de aislarnos de las implementaciones de las dependencias externas, por ejemplo. Y después, bueno, evitar sobreespecificación. O sea, esto es un poco lo que les comentaba de no testear casos que no existen, por ejemplo. O sea, tratamos de testear lo más posible, pero hay veces que no testear casos que no existen. Y después usar un framework aislado. Ahora en la práctica vamos a ver qué framework podemos usar, ¿sí? Sí. ¿Cómo se nombran los test? O sea, ¿se nombra según la acción que está testeando o se nombra según el caso borde que está testeando? Sí, le podés poner nombres descriptivos que representen qué es lo que estás testeando. O sea, si estás probando un caso borde, quizás podés poner el nombre, algo que represente el caso borde. Si estás probando, qué sé yo, no sé, una lista con un solo elemento, pones lista con un test, lista con un solo elemento o algo así. O test, lista vacía, pero cosas así. Bueno, ¿cuándo hacemos los tests? ¿No? No, perdón, no cuando hacemos los tests, sino quién hace los tests. Alguien lo había preguntado ahí y yo dije después lo vamos a ver. Bueno, hay dos escuelas de pensamiento. Una es la tradicional, que separa entre programadores y testers, y otro es la ágil, que separa, no separa nada, o sea, lo hace todo el programador. ¿Qué es mejor? Depende, ¿no? Como todo, en general, lo que se usa en la industria, lo más cool es ser ágil, ¿sí? Lo van a ver en un montón de materias, pero hay algo que se llama metodologías ágiles, que lo van a ver, que tiene un montón de metodologías, por ejemplo, esta, y otra más que vamos a ver en un rato. Pero por ejemplo, eso que les decía de Extreme Programming es una metodología ágil, ¿no? O está enmarcado dentro de las metodologías ágiles. Es algo que surgió más cerca de los 2000 y dijeron, che, todas las metodologías que teníamos para programar hasta ahora tenían un montón de problemas. ¿Por qué no armamos algo nuevo? Entonces, una de las cosas que sugieren es que la persona que programa es la misma que la que hace los tests, ¿sí? Tiene sus pros y sus contras. Una de las contras es que cuando programás te terminás sesgando por la implementación, y si lo hace una persona externa no está sesgado, ¿sí? Porque solamente testea el lado de producto. Nada, todo tiene pros y contras. Lo bueno de la metodología ágil es que como lo testea el mismo programador, siempre la gente, o sea, los testers también suelen ser programadores, pero la persona que desarrolló el producto lo puede hacer mucho más iterativamente. O sea, yo escribo una función y escribo un test, y con esa granularidad lo puedo hacer. O sea, cada vez que agrego una línea de código puedo hacer un test de esa línea de código. Si lo testea alguien más, tengo que darle un paquete de, che, programé esto, testealo ahora. Y lo que hace, eso viola una de las cosas que veníamos hablando de testear lo antes posible. Entonces, una de las cosas ágiles, de los beneficios de que testee el programador es ese, ¿sí? O sea, puedes testear en el momento. ¿Dudas? Buenísimo. Automatización de pruebas. Hay herramientas que permiten automatizar pruebas. Hablamos de
de frameworks. Un framework genérico es XUnit. Este X se reemplaza para cada lenguaje. Por ejemplo, en Java es JUnit por J de Java. Después el original es SUnit, que es de Smalltalk, que es un lenguaje que es una cagada, que hay otro curso de Algo 3 que lo usa, pero, o sea, es una cagada, no quiero bardear a nadie. No se usa en la industria, pero es bueno con fines didácticos, porque es súper orientado a objetos. ¿También? Por eso es que se sigue usando. Pero sí. Después hay herramientas para test de comportamiento, que era lo que les decía, que son herramientas que quizás te abstraen de cómo está implementado el test. Entonces quizás puede venir un Product Manager y escribir qué es lo que tiene que hacer y después el programador los termina completando. ¿Sí? Existen esas herramientas. Muchas veces estas mismas herramientas, por ejemplo en mi trabajo, Cucumber la usamos, lo usamos siempre nosotros. ¿Sí? No hablamos con el Product Manager, pero nos sirve a nosotros porque queda escrito en inglés, ¿no? Qué es lo que hace el test y es muy claro. ¿Sí? Sirve para documentación. Después hay herramientas para test de aceptación. Lo que les decía, que muchas veces los test de aceptación, si bien, o los de validación, si bien están más del lado del cliente, hay ciertas herramientas que te permiten, no sé, interactuar con una UI o cosas de ese estilo. Bueno, eso lo puedes hacer. Y después hay herramientas, que esta parte es de las más importantes, que te permiten hacer que cada vez que haces un cambio y lo subís, por ejemplo, a GitHub, se corran tus tests. De esa forma te asegurás que cada vez que vos metés un cambio y lo pusheás, ese cambio funciona. Porque si no funciona, no te va a dejar mergear, o te van a poner una cruz roja. ¿Sí? Herramientas como esas son Jenkins o Travis, que son dos herramientas que no se ve porque está mi foto ahí, pero bueno, eso. ¿Dudas de esto? Buenísimo. Bueno, seguimos con las recomendaciones del test. Mantener pruebas pequeñas rápidas, automatizar el 100%, mantenerlos fáciles de correr, tienen que ser medibles. ¿Qué quiere decir que sean medibles? Es que medir el coverage, por ejemplo, medir cuánto estamos testeando. Cuando encontramos un test que falla hay que arreglarlo. Hay que empezar con los casos simples y después empezar a ver los casos complejos. Pues muchas veces empezamos a testear lo más complejo, nos olvidamos del flujo más simple y quizás funciona para todos los casos bordes, pero no funciona para el caso feliz. ¿Sí? Entonces tenemos que arrancar testeando lo más simple, después vamos por lo más complejo. Se tienen que mantener independientes entre sí. Tienen que estar cerca de la clase o método que está testeado. Digo, por ejemplo, en este caso tengo que tener un test para esta función. Digo, como que tienen que estar cerca conceptualmente de, por cada función tengo un test, por cada clase tengo un conjunto de tests que testean esa clase. Muchas veces están dentro de la misma carpeta. En Java no, los separamos en una carpeta de test y carpeta de source, pero están dentro del mismo ramificación de archivos. O sea, si tengo subcarpetas, voy a tener subcarpetas para los tests. Después hay que nombrarlos correctamente para que sean claros y probar solo la interfaz pública. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no voy a hacer test, por más que quizás en la práctica a veces se hace, no quiero hacer test de métodos privados. ¿Está bien? Yo hago test de los métodos públicos. Eso. Bueno, hay un montón. Pensar como caja negra, como caja blanca. Probar los casos triviales y los casos bordes. Probar cada funcionalidad de escenario una sola vez, que eso es lo que comentaban allá de si ya probé un caso, ¿lo quiero volver a probar cada vez? No, o sea, lo pruebo una sola vez. Tener asserts, que son las verificaciones explícitas. Lo vamos a ver igual en la práctica. Tener en cuenta test negativos, o sea, ¿qué pasa si pasa algo que no quiero que pase? Diseñar el código teniendo siempre el testing en mente. Conocer el costo de testear. Priorizar el testing. Para el código de prueba,
parar el código de prueba para fallas, no sé qué quise decir ahí, escribir código para reproducir errores y conocer limitaciones. Nada, los test son muy importantes, después los pueden ver en detalle estos, hay un montón de lineamientos en general que tienen que seguir. Creo que lo más importante fue lo que venimos charlando hasta ahora. Sí. Si no se testea lo privado, pero con algunas funciones privadas que quiero, algunas funciones privadas que quiero testear. Sí. Compro las preguntas y por fuera. En general, o sea, si vos querés testear en Java directamente no vas a poder, porque el método privado no va a estar expuesto hacia el test, ¿sí? En otros lenguajes sí, pero si necesitas testear un método privado significa que probablemente estés haciendo algo mal, porque es comportamiento interno, o sea, no importa qué es lo que pase, o sea, no vas a querer. Si vos después refactorizás el código, querés que el comportamiento siga siendo el mismo, ¿sí? No, eso sí, porque eso es algunas funciones random. En general no debería ser necesario testear esa función. Sí, testear quizás dentro del código que la llama, testear lo que hace esa función, eso sí lo puedes hacer. Pero no tener un test para esa función. ¿Qué pasa con los métodos protected? Es un gris, o sea, lo puedes testear, depende de cada caso. No lo puedes testear directamente, porque si testeas el método que usa ese método privado, te da el Sí, resultado que en general haces eso. Sí. En general haces eso. Supongo que la pregunta es más si no te dan el resultado esperado, si le vamos a enviar por ahí todos los métodos esperados. ¿Cómo? Si no te dan el resultado esperado, ahí sí debe enviar. Ahí tenés que evaluar, claro, los métodos privados. Sí. Bueno, llegamos a TDD, que acá había alguien que creo que él comentó a la persona esta, citó una frase de Kent Beck, que acá es el que inventó este Extreme Programming, que es lo que había mencionado antes, y también presentó esta técnica que es Test Driven Development. Aquí dice, básicamente esta cita ilustra la idea, que en definitiva dice, nunca escribir código que funciona sin antes tener una prueba que falla. ¿Está bien? Voy a tener que arreglar los diapos. No creo que lo haya dicho así, sin el que. Pero bueno. Entonces, básicamente lo que propone él es, el ciclo de desarrollo normal es, escribo, en base a todo lo que vimos, ¿cómo sería el ciclo de desarrollo? No lo que dice Kent Beck, lo que venimos diciendo hasta ahora. Desarrollo iterativo. Sí, primero, no sé, como dice la compañera, primero diseño lo que quiero hacer, después lo codeo y después lo pruebo. ¿Sí? Eso es lo que uno pensaría, lo que haría yo, lo que harían ustedes, lo que haría cualquier persona racional. Bueno, el tipo lo que dice es, no hagamos esto, hagamos primero las pruebas, después hagamos código que haga que pasen esas pruebas. O sea, en realidad, primero diseñemos, primero entendamos los requerimientos, analizamos el problema. Después hacemos las pruebas independientemente de cómo lo voy a solucionar. Después hago código que haga que pasen esas pruebas, ¿sí? Y así sucesivamente. Y después, una vez que pasan estas pruebas, si no pasan estas pruebas, refactorizo mi código. Hago que pasen las pruebas y así sucesivamente. ¿Está bien? O sea, es un ciclo. Escribo una prueba fallida, hago que pasen las pruebas, refactorizo para que... No sea al revés, que la prueba fallida, factorizo y así. O sea que Sí. hay un hacer que prueba que lo pase tiene dos flechitas. Está raro el diagrama no lo terminé de entender, pero en definitiva es, escribo prueba,
¿sí? Hago código. Si encuentro un problema, escribo prueba, refactorizo, o sea, escribo el código, ¿sí? Pero es un ciclo, ¿está bien? Pero siempre lo primero que hago es escribir la prueba, ¿está bien? ¿No estarías dejando como en un costado el hecho de capaz tenés que hacer un cambio de diseño también? O sea, porque si solamente te enfocas en realizar el código, capaz tenés un error de diseño o tenés que cambiar. Como darte una solución mejor en el lado del diseño. Sí, no teniendo en cuenta eso. se centra más en lo que es el ciclo de desarrollo, o sea, no tanto... Pero no tanto en lo que es eso, cambios de diseño, cambios de producto que puedan llegar a aparecer. ¿Sí? Pero... No, eso. El foco estaría primero en testear y después escribir el código. Ventajas. Increíblemente, o sea, tiene sentido todas las ventajas que voy a nombrar acá. O sea, por más loco que parezca, tiene mucho sentido. Porque dicen, las pruebas sirven como documentación del uso esperado. ¿Sí? Entonces, escribo las pruebas como documentación, como dijimos, entrada y salida. Bueno, primero documento todo y después digo, cuando voy a codear, digo, bueno, quiero que se respete esto que documenté. Después, las pruebas escritas con anterioridad ayudan a entender mejor lo que se está por desarrollar. O sea, yo antes de codear, escribí todas las pruebas. O sea, me sirvió en parte para analizar el problema. Tengo todo el problema analizado porque ya escribí mis pruebas, o sea, tengo todo documentado. Bueno, ahora ya tengo súper claro cuál es el problema y me pongo a trabajar, ¿sí? Quizás esa es la diferencia, que si me pongo antes y empiezo a desarrollar, tipo, como vengo, capaz se me pasan cosas, o quizás no tengo tanto la perspectiva de qué es lo que tiene que hacer cada cosa, ¿sí? Entonces, como lo documento antes, me sirve para eso. Después, las pruebas escritas con anterioridad suelen incluir más casos de pruebas negativas que los que escribimos a posteriori. Nada, esto es como una estadística medio palopa que no tengo forma de explicarlo, pero en definitiva que si escribo antes las pruebas, termino contemplando más casos que si las escribo después. Y después, este que está bueno, dice, escribir las pruebas antes del código permite minimizar el condicionamiento del autor. O sea, si yo escribo el código y después escribo las pruebas, lo que voy a hacer es inconscientemente escribir pruebas que sé que pasan, porque fue la misma persona que escribió el código. Si yo escribo las pruebas antes, por más que sea la misma persona, ya las escribí. Ahora tengo que hacer que pasen mis pruebas, pero codeando bien, ¿sí? O sea, yo no quiero hacer pruebas que pasen o sea, que mi código funcione, sino que quiero hacer todas las pruebas y después ver que el código que hice funciona. ¿Está bien? Bueno. Más ventajas. Bueno, permite abstraerte de la implementación, porque como estás implementando más con caja negra, que estás implementando el de afuera, no te importa cómo está implementado, ¿sí? Entonces lo implementás antes y te abstraes de cómo está implementado. Si lo codías antes, ya vas a saber cuál es la implementación. Entonces te vas a basar quizás más en eso. Ese es el factor de automatización. Dice, permite independizarse del factor humano, lo que venimos hablando. No va a haber una persona haciendo pruebas, sino que van a ser automáticas. Y la refactorización constante, que es el otro concepto que estaba en la ruedita, que no lo vimos, dice, facilita el mantenimiento de un buen diseño a pesar de los cambios que, en caso de no hacerla, lo degradarían. O sea, creo que ahí es donde entra el compañero, de que quizás escribo el código, hago pruebas, esas pruebas hago pruebas, escribo código, ese código que agregué, quizás necesito refactorizar otro código, lo refactorizo, hago como un cambio de diseño, escribo más pruebas, hago código que pase esas pruebas, refactorizo el código porque agregué código, entonces quiero que quede mejor, quizás se rompieron algunas pruebas, arreglo las pruebas y así sucesivamente. ¿Está bien? Ese es el ciclo. Y lo que permiten es eso, como estoy constantemente refactorizando cada vez que agrego código, o sea, mantengo el código actualizado, el código sigue creciendo y a medida que crece lo
lo mantengo con un buen diseño. Vos tenés este método todo caja negra. En realidad, sí, o sea, en general, sí, si haces las pruebas antes, van a ser todas pruebas de caja negra, porque estás haciendo pruebas abstrayéndote de la implementación. Después, una vez que hiciste el código, quizás puedes agregar. Esto no es. Todas las metodologías que vean en la carrera no tienen tipo una sola forma de aplicarse. Siempre, no sé, Kent Beck seguro que hizo algo súper estricto y después las distintas personas o los distintos equipos van tomando ciertas cosas. Vos podés hacer TD, hacer una prueba de caja negra, codear para que pase las pruebas y después agregarle detalles de caja blanca a la prueba, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero sí, o sea, para hacer esto lo primero que codeas tiene que ser de caja negra. Bien, ¿dudas? Buenísimo. Fuentes y estamos. Bueno, ¿quedó alguna duda de la teórica? ¿No? ¿Seguro? Buenísimo. Entonces, voy a dejar de grabar y les doy, porque soy la única persona que está,